vida reciente. Ahí yo no estoy de acuerdo. Doctor, no tengo horario. ¿Cuánto tiempo? Quedan 30. Ya, obrigado. Hay un detalle que también tengo que aclarar. En ningún lugar del mundo se encuentran todos estos estratos. ¿Vos ha oído hablar del Cañón del Colorado en Estados Unidos? Donde hay un barranco de 1.600 metros con muchos estratos. Tuve la oportunidad de caminar abajo y arriba en ese Cañón del Colorado para ver los estratos. No están todos estos estratos. Siempre falta alguno. En ningún lugar del mundo están todos. Y en Río Claro vos se va a encontrar el Cretácico y los siguientes de arriba, la mayoría no están. Y yo les dije onte que entre el río San Francisco, aquí en Brasil, y la costa, tenemos montañas que son del Precámbrico. Viene aquí abajo, antes del Cámbrico, el Precámbrico. Esas montañas altas, y encima de esas montañas falta todo esto. Por eso, onte dije que me gusta pensar que esas montañas, en la Argentina también tenemos montañas del Precámbrico. Me gusta pensar que esas montañas son de la armazón rocosa, como dicen patriarcas y profetas, que se quebró para permitir que el agua brote, el agua dentro de la tierra que salga. Quiere decir, jóvenes, que en ningún lugar del mundo está toda la columna geológica. Y ahora viene la pregunta, profesor, ¿y por qué entonces, esta es una construcción intelectual ideal? En algunos lugares falta uno o dos de estas capas. Pero, ejemplo, si en un lugar nos encontramos el Cámbrico y después encima del Cámbrico el Devónico, en otro lugar se encuentra el Cámbrico y encima del Cámbrico el Ordovícico y después el Devónico. Entonces, el geólogo dice, en el primer lugar falta entre el Cámbrico y el Devónico el Ordovícico. Y en un tercer lugar encuentra el Ordovícico, el Silúrico y después el Devónico. Entonces aquí en el primer lugar también falta el Silúrico. Y así se hace la interdigitación, se intercalan los estratos para hacer esta columna geológica que es una construcción intelectual, porque en la realidad no existe esa columna completa en ningún lugar del mundo. Para peor, hay algunos lugares donde los estratos están invertidos. Muy difícil para un geólogo uniformista explicar eso. Porque cuando encontramos el Cambriano, el Ordovícico, el Devónico y encima del Devónico el Silúrico,
¿Qué facemos?, dice el italiano. Entonces el autor uniformista dice, oh, ahí hubo una inversión. Más, yo sé, hay señoras o señoritas, o a lo mejor un joven también, que pone en una panela, sartén, ¿sí?, puede. Yo iba a dar un ejemplo de cocina. Hay personas que ponen en una sartén masa para hacer un panqueque. No sé cómo dice en portugués. ¿Panqueque? Hacen el panqueque y entonces toman la sartén, ¡yup!, da vuelta, cae del otro lado para cocinar de los dos lados. Más, eso se puede hacer con un panqueque. Pero si una capa terrestre tiene 10.000 kilómetros cuadrados, no hay sartén ni cocinero que puede tomar los dos panqueques en la sartén, tirar al aire y que caigan invertidos. Los movimientos orogénicos, señorita, fueron posteriores a la sedimentación. Lo que hicieron los movimientos orogénicos fue fracturar las capas, fue levantarlas, fue cambiar la posición. Pero muy difícil imaginar que un movimiento orogénico produce que una capa se introduzca entre otras dos capas ya estables. Muy difícil. El movimiento orogénico, cuando no es una superficie muy grande, pudo haber sido que se levantó la costra y cayó. Pero eso sería para superficies no demasiado grandes. La orogenia sería otro tema muy interesante. Yo había comprometido terminar con el tema del diluvio y me había olvidado. Así que, jóvenes, vamos a ver lo de patriarcas y profetas. Tenemos que terminar ya. Tenemos pocos minutos. Y quedaron 2 preguntas de patriarcas y profetas. Y la primera tampoco quedó lista. No me gustó. La primera pregunta tampoco me dejó satisfecho. Anoche un joven dijo que los agentes físicos habían sido viento y agua. Mas, esto es una expresión muy general. Si usted lee en Patriarcas y Profetas, va a encontrar algunas otras expresiones. Pregunto yo, ¿usted no leyó en Patriarcas y Profetas expresiones como embravecidas aguas, bullientes olas? ¿Sí? Las expresiones en portugués, ¿no es cierto? Revueltos elementos, una ola arrojaba a la otra,
furia de los elementos, esas expresiones son muy importantes porque nos pueden revelar qué es lo que debemos encontrar en la geología. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que podemos esperar que haya en las rocas cuando nosotros pesquisamos? De manera que estoy de acuerdo, el viento y el agua fueron los elementos físicos básicos, pero esas expresiones de aguas turbulentas son expresiones que nos hacen pensar en que esas aguas estaban llenas de barro, llenas de arena, llenas de piedra. Y yo pregunto, entre los presentes, ¿hay alguien que entiende de pescados? ¿A alguien le gusta pescar? ¿Hay alguno? Más, mi pregunta es, ¿o alguien que tiene pescaditos, pececitos pequeños en su casa, ¿sí? En un acuario? ¿Qué pasa con esos pececitos si en esa agua yo mezclo barro? ¿Qué pasa con los peces? ¿No hicieron la prueba? Si quieren los peces, no conviene hacer la prueba. Los peces toman el aire, toman el agua por la boca y el agua sale por los opérculos al costado y pasa por las branquias. En las branquias, la sangre del pez toma el oxígeno del agua. Cuando el agua contiene barro, el barro tapa los poros de las branquias y el pez no puede respirar, no puede tomar oxígeno. Y entonces el pez muere con la boca muy abierta, queriendo tomar aire, que no puede porque tiene las branquias tapadas con barro. O si no, otra actitud desesperada del pez es morir redondo, queriendo morder la cola. ¿Vos ha visto un can que quiere morder a cola, correr en círculo? Claro. El pez muere enrollado de desespero porque no puede respirar, porque tiene las branquias tapadas con barro. Y se han encontrado millones, no miles, millones de peces muertos por asfixia. Aguas turbulentas, muy turbias, muy sucias, con barro. El plan de Dios era eliminar la vida terrestre, los animales que respiran aire. Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra con los que viven sobre la tierra. Dios no dijo, voy a destruir los animales acuáticos. Mas, al destruir Dios la vida sobre la tierra en el diluvio, también murieron millones de animales acuáticos.
Gracias a Dios, no todos los lugares del mundo al mismo tiempo las aguas estaban turbulentas. Y aquí viene una pregunta para ver si alguien de vosotros realmente leyó Patriarcas y Profetas en esas páginas. Hermana White dice que la destrucción fue más violenta y mayor, ¿dónde? ¿Dónde? Donde mayor fue la maldad y la acción del hombre. Allí fue mayor la destrucción. Y en zonas prácticamente deshabitadas, la acción del diluvio fue mínima. Nos tenemos la tendencia de pensar que el diluvio fue juntar agua y tapar toda la tierra. No es así. Por eso yo pedí que vos se lea en Patriarcas y Profetas. Por eso hablamos de Génesis 8, verso 3 o 4, donde dice que el agua descendió ondeando. No era necesario que al mismo tiempo, el mismo día, la misma hora, hubiera una capa igual de agua sobre toda la tierra. Es más fácil imaginar que la acción del diluvio fue como mareas. ¿Dice así en portugués? Marea. Que barrió. Yum, yum. Y entonces ese movimiento de enormes masas de agua arrastrando, erosionando y arrastrando sedimentos, dejó capas de sedimentos en una dirección y en otra. Y entonces yo puedo con el modelo del diluvio explicar por qué yo encuentro el ordovícico encima del carbónico. No hay problema. Una enorme marea de agua con sedimentos barrió en una dirección y otra en otra. Y este sedimento fue encima de este y este otro quedó debajo del otro. Con el modelo del diluvio es más fácil explicar los problemas de la geología. Y saben ustedes, por ese motivo, los geólogos hoy están inclinándose en aceptar más acción catastrófica. Onte yo mencioné que arenito con sedimentos de arena entrecruzada, antes todos los geólogos decían esto es eólico de viento. Mas oye, muchos geólogos dicen esto es tempestita, acción de marea, perto da costa. Hace décadas atrás, mucha gente no tenía explicación para sedimentos de barro compactado, duro, muy duro, que cubre kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados. Mas en 1929, en Terranova, en Canadá,
se produjo un violento terremoto. En 1929 no se usaba ondas de radio para comunicaciones. Teléfono de Estados Unidos a Europa iba por cables. Y ese movimiento del terremoto esto es el continente, esta es la plataforma continental que llega hasta qué profundidad. Geografía. Plataforma continental, ¿qué profundidad tiene? 200 metros. Y aquí viene el talud que va al fondo del océano que tiene miles de metros. ¿Qué pasó con el terremoto? Aquí había una capa de barro. El terremoto movió y el barro se deslizó. En algunos casos a 100 kilómetros por hora. Y a medida que el barro, todo este barro del fondo del océano, de 50 a 80 centímetros de espesor, bajo el agua, sin misturar con el agua, a medida que esto fue corriendo, fue cortando en su camino, aquí estaban los cables, el barro fue cortando los cables. 13 cables submarinos fueron cortados en distintos momentos. Entonces se podía determinar en qué momento la corriente esa de barro llegó a ese cable, en qué momento al otro, en qué hora al otro. Porque se cortó, al cortar el cable, terminó la comunicación. Luego, por inductancia, se pudo medir eléctricamente dónde estaba la rotura del cable. Esa corriente recibió el nombre de, esa corriente de barro, recibió el nombre de corriente de turbidez. Y ahora, a ese tipo, a esa capa de barro endurecido, petrificado, que cubre a veces decenas de kilómetros cuadrados, como en Estados Unidos, por ejemplo, se le da el nombre de turbidita. Si usted quiere leer esto, puede leer más detalles en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, entre los artículos generales. Hay un artículo sobre geología, muy bueno. Ahí puede leer, en el tomo 1 del Comentario Bíblico, la historia de las turbiditas. Y eso únicamente es posible por una acción catastrófica. Las corrientes de turbidez. Quiere decir que la geología convencional está comenzando a reconocer situaciones catastróficas. Y el relato bíblico no da detalles, pero la hermana White en Patriarcas y Profetas sí da detalles. Y si ella habla, como hemos mencionado, de revueltos elementos, embravecidas aguas, bullientes olas, si usa esas expresiones, con nuestra imaginación podemos pensar cómo habrá sido eso. Con razón que Satanás tenía miedo de morir por la furia
de los elementos. Y con razón que se revolvieron sedimentos, se produjeron sedimentos. Esas aguas arrastraron tierra, arena, piedras, todo. Y se produjeron depósitos de sedimentos de miles de metros de espesor. Miles de metros. Y esa acción de las olas y del agua y el viento fue lo que acumuló los cadáveres de los animales. Fue lo que acumuló los restos de los bosques. Porque si leemos en el relato el capítulo de la creación en Patriarcas y Profetas, dice que las montañas tenían cumbres cubiertas de vegetación, enormes árboles, una vegetación increíble. Todo eso fue barrido por el diluvio. Quedaron las rocas peladas. Toda la tierra fue barrida por el diluvio. Y el viento amontonó esos bosques y fueron sepultados. En Río Claro, en la Facultad de Geología de la UNESCO, hay un cuadro que muestra el origen del carbón. Y dice que el carbón se produjo porque los swamps, en inglés, a ver, pantanos, no, turba, como dicen en portugués. Turbera. Obrigado. Dicen los evolucionistas que las turbeiras fueron produciendo sedimento vegetal que luego fue tapado y produjo carbón. Pero saben vos que en ese cuadro de la UNESCO ilustra 20 metros de turbera para producir 70 centímetros de carbón. Pero si no es turba, si es bosque, madera y gajos, hojas, se calcula que con 10 metros de restos vegetales produce 1 metro de carbón en promedio. Y ahora yo pregunto, en Australia hay un yacimiento de carbón a cielo abierto, donde el carbón tiene 250 metros de espesor. ¿Cuántos metros de vegetales hacen falta para producir ese carbón? En la actualidad no se conoce turbera de más de 35 metros de profundidad. La teoría de la turbera es la única aceptable para la evolución, pero no cumple el requisito científico o cientista necesario para producir el carbón. De manera que más comprensible y más fácil de explicar con lo que dice Patriarcas y Profetas, el origen del carbón. El viento y las olas reuniendo enormes masas de bosques sepultados por sedimento que dio origen al carbón. A mañana vamos a hablar, si Dios quiere, yo espero estar en condiciones. Vamos a hablar, a mañana tarde, un poquito más sobre los fósiles y lo que los fósiles significan. Nos quedan solo 2 horas a mañana.
Você comprende, el tema es muy amplio. Me gustaría poder explicarles a você un poquito cómo, del punto de vista adventista, podemos entender por qué los fósiles están en ese orden. Ya con esa hoja de Kerkut que você tiene, ya puede tener una idea de que en la realidad los fósiles no son una secuencia. Más, la columna geológica, que para el geólogo llevó 560 millones de años o 600 millones de años, nos creemos que la mayor parte de la columna geológica se formó ¿cuándo? En el diluvio. ¿Y cuánto tiempo duró el diluvio? Mi pregunta es una pregunta tendenciosa. Porque una cosa es el tiempo que Noé estuvo en el arca. Pero después que las aguas comenzaron a asentarse, hubo muchos fenómenos y personalmente creo que la Tierra todavía no terminó de sufrir las consecuencias del diluvio. La evidencia de ello son las fallas. ¿Recuerdan en Norteamérica hablan de la falla de San Andrés? No es la única, hay 19 en esa zona en California. Los volcanes, etc. Los terremotos, todos los terremotos son movimientos en que la Tierra trata de acomodarse como consecuencia del diluvio. Y yo creo, personalmente, que esos fenómenos físicos, tectónicos de nuestra Tierra van a seguir hasta que Cristo venga. Son señal de la venida de Cristo. Por favor. Hay personas que dicen que la inclinación del eje de la Tierra fue la causa del diluvio. No consecuencia, sino causa. Que si el eje de la Tierra estaba en posición vertical a la elíptica, repentinamente tornóse y entonces todo lo que había en la superficie se volcó. Mas sabemos que la inclinación del eje de la Tierra tiene que ver con las estaciones del año. ¿Sí? Invierno, verano. Y cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Dios les hizo ropa de pieles para protegerlos de los rigores del frío. Aparentemente, cuando entró el pecado en el mundo, hubo también algún efecto físico sobre el planeta, como consecuencia del pecado. Y entonces ya comenzó ese efecto. Pero de todos modos, sabemos que el polo norte no es fijo, el polo magnético no es fijo, y sabemos que la Tierra está como un borracho, como un ebrio, ¿sí? La Tierra está bamboleando. Lo dice la Escritura. Y la geofísica confirma ese hecho. No está en una posición fija. De manera que eso pudo haber contribuido también. ¿Estamos en la hora, doctor? Muchas gracias por la atención de vosé y la paciencia.
Agradecemos particularmente esse esforço do professor Steiger em estar conosco, orientando então sobre a continuidade do nosso programa. Hoje à noite, o professor Steiger proferirá o sermão das 8 às 9 horas. Todos estão convidados. Um estudo bíblico, prefere chamar assim. Amanhã à tarde continuaremos às 14 horas, até às 16, o curso propriamente dito. A seguir ele fará uma palestra e depois será uma mesa aberta a perguntas dos presentes durante o programa JA. E haverá continuidade no domingo. ¿Sí? Perdón. Mañana a tarde, en la sección de preguntas, voy a contestar la pregunta sobre métodos de fechado, carbono 14 y otros. Voy a explicar. Y, ¿cómo? Datación. Y hay otra pregunta que me hizo un joven, no me acuerdo ahora, que también voy a contestar mañana. Com respeito à excursão no domingo, nós estamos fazendo as inscrições. Temos algumas vagas ainda. Se alguém ainda desejar, agora à tarde, na monitoria com o monitor, ele está ali com a lista, são R$5, todos sabem, então aproveitem a oportunidade para se inscreverem. Vamos então encerrar, pedindo à professora Eliana que faça a oração. Tudo bem, vamos colocar em pé para a oração. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de termos esses ensinamentos, associando a Bíblia, a ciência, e que possamos tirar o maior proveito possível, que essas aulas, esses ensinamentos possam aumentar ainda mais a nossa fé em Ti, a nossa fé em Tua Palavra, e que ao contemplarmos a natureza, possamos ver ali o Teu poder, a Tua ação, e, sobretudo, que esse mesmo poder possa atuar em nossa vida também. Queira continuar abençoando ao professor Steiger, dando-lhe saúde, disposição, e a todos nós a mente bastante clara para continuarmos aprendendo e apreciando a Tua criação. Acompanha-nos agora para os nossos aposentos, para o refeitório, nossas casas, e que nesta tarde possamos fazer também a preparação do nosso ambiente, de nossa vida, para o encontro do sábado contigo, pois pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Lamentablemente, cuando empaqué mis cosas para venir, tenía en mano, mas no puse en la mala, las diapositivas de la excavación del cráneo de ballena. Hace más de 10 años, yendo por el arroz, un pequeño río, que queda cerca a universidades, en la barranca del río asomaba un pedacito de oso de unos 15 centímetros de ancho y 5 de alto. Un pedacillo de oso, mas comencé, me gusta, sábado a tarde, ir a pasear por arroyo, mas el sábado de tarde yo no hago excavación. Hacer excavación es trabajar, pasear, mirar, olhar. Así que piqué el lugar y al día siguiente fui y empecé a excavar a tierra alrededor. Y oso tenía una forma muy rara. Yo gusto de estudiar anatomía con
comparara para identificación de osos y no recordaba nunca haber visto ilustración de un oso como este. Empezó a ser un oso grande, 50 centímetros, de profundidad, ancho. Primero pensé que podía ser oso de paleta, homóplato. Mas era demasiado grande para ser homóplato de un animal conocido. Y ya había gastado tiempo disponible, así que volví a tapar. En trabajo de paleontología, el peor enemigo del paleontólogo son unos animales de dos patas, bípedos, que falan. Son los peores enemigos del paleontólogo. Mucha gente, por su ignorancia, hace mucho daño. Si yo dejaba el oso a vista, algún estudiante, algún vecino, alguna otra persona podía ir y por llevar un recuerdo, un trofeo, quebraba y hacer daño a la ciencia. Así que tapé y puse unas matas encima para que nadie viera. Finalmente, con algunos ayudantes, trabajamos 33 medios días. A mañana. Yo tenía aulas a tarde. Así que íbamos temprano a mañana a trabajar. Se hacía cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Finalmente habíamos excavado osos de 2,40 metros y 2,50 metros. Muy grande. 50 centímetros de espesor. Y comenzó el problema cómo transportar. Ya cuando llegué a ver más completo oso, descubrí que abajo de todo tenía cóndilos occipitales del hueso occipital del cráneo. Y a los costados tenía los arcos de los hoyos. A 2,40 metros de distancia, uno de otro. Y me convencí que lo que había encontrado era un cráneo de baleena, desde el oso frontal hasta occipital. Porque usted sabe que la baleena tiene parte de cráneo así, cóndilo occipital, y luego sigue maxilar superior y maxilar inferior. Esto es un oso así de grueso, casi redondo. Mirando de arriba sería así. Esta parte. Occipital, parietales, frontal, parietales, occipitales. La cabeza de baleena es una tercera parte de todo el comprimento de la baleena. Quiere decir que una baleena de 15 metros de comprimento tiene 5 metros de cabeza. Y esta parte aquí tiene 2,40 metros
Y aquí hay 2 metros 5 metros. Pesa 1500 kilos, 1,5 toneladas. Y estaba el cráneo de ballena a unos 10 metros de profundidad en la barranca. Mas había 2 problemas que resolver. Uno, embalarse para no quebrar. Otro, cómo ficar de ahí para transportar. Embalar, usted sabe que en paleontología, cuando se quiere sacar un resto fósil grande, se cubre el fósil con yeso. Mas no se pone yeso directamente sobre el fósil. Se pone papel mollado sobre el fósil y encima yeso y otra capa de papel cuando es pequeño. Mas ese tamaño y ese peso no iba a ser posible, así que pusimos arpillera, bolsas con yeso. Pero como hacía tan grande, finalmente fiqué alambre tejido que usa para mosquitos en ventanas. Tela metálica. Y puse tela metálica con yeso. Gasté 60 kilos de yeso. Mas no había dónde tomar para levantar. Había que hacer un esqueleto de madera. Pero si ponía clavos por martelo, ¿qué iba a pasar con eso? Iba a quebrar. Había que hacer buracos en las maderas para atar con alambre. Mas no había corriente eléctrica para un taladro eléctrico para hacer buracos. Así que había que conseguir un taladro mecánico a mano para hacer buracos en madera y atar con alambre. Mas, ¿dónde enganchar para levantar? Entonces había que cavar debajo del fósil y poner abajo unos postes de madera. Y el problema era quién iba a ir debajo del fósil para poner postes de madera. Había varios ayudantes, mas ninguno quería poner postes de madera debajo. Así que con alambre atamos el fósil en todas direcciones para que no mueva, y yo metí debajo para poner postes y atar todo el esqueleto de madera a esos postes, y entonces en los extremos de los postes atamos cables para levantar. Este era el fósil con armazón de madera, todo enyesado. Aquí abajo madera fuerte, 3 postes, y entonces por aquí y aquí atamos cables. Y conseguimos de un vecino que preste un aparato para levantar
cosas pesadas en un taller mecánico. Y con ese aparello levantamos a ballet. Mas la orilla del arroyo es así. Aquí estábamos con el fósil. La tierra que sacamos para excavar el fósil la echamos aquí. Hicimos una pequeña plataforma. Sacamos el fósil sobre la plataforma. Mas ahora, ¿cómo sacar de aquí a aquí? Aquí arriba estaba el carro con tractor. Y había que poner el fósil aquí para llevar a la universidad. Entonces decidimos hacer un trabajo de paciencia. Pusimos aparello 3 patas aquí. Levantamos el fósil, movimos el fósil un poquitinho, cavamos aquí una plataforma y levantamos todo lo que pudimos y pusimos fósil acá. Luego tomamos aparello, subimos aparello acá, levantamos el fósil, hicimos plataforma de tierra y pusimos acá. Cada vez había que hacer plataforma, había que subir aparello, había que levantar todo lo que se podía con el aparello o fósil, poner acá, volver a subir aparello y así hicimos 7 veces la misma operación hasta que después de un día de trabajo teníamos el fósil acá. Durante el trabajo se hizo en invierno y allá en nuestro sitio en invierno hay muchas heladas o pasto queda blanco. Uno camina en pasto, hace el hielo, el pasto. Hubo mañana que fuimos a preparar yeso y yeso no endurecía, agua muy fría del arroyo. Teníamos que llevar agua en termo para que pudiera el yeso endurecer. Mas, ya dije, los peores enemigos de los fósiles son unos bípedos que fallan. Y entonces, para proteger el fósil de los bípedos, tapábamos con plástico color verde, color militar, y poníamos matas en contra mientras trabajábamos. Al salir del trabajo, a tapar todo. Volvíamos a sacar todo y seguir trabajando. Un día estábamos trabajando, el sitio se puede ver desde la carretera. Ahí puede ser perfecto. Yo estoy diciendo alguna palabra que no Obrigado. Había detenido en la carretera un carro y un señor con su filho paró y quería oír lo que estábamos haciendo. Y fue por arriba de la barranca y desde arriba, mirando abajo, dijo: ¿qué está haciendo usted? De abajo dijimos: sacando una baleia. Hombre, no creía. Y volvió a mirar, a orar, y dice: maestro, ¿qué está sacando? Una baleia. ¿Una qué? Una baleia.
movió la cabeza y fue rápido. Supongo que pensaba que nos estábamos locos pescando una ballena en el agua. Después nos dio trabajo llegar con la ballena hasta el museo. Todo fue bien hasta la puerta del museo. Mas la estructura tenía 2,50 metros y la puerta del museo tiene 2,40 metros. Estaba la ley frente a la puerta y no podía entrar. Así que tuvimos que hacer algunas modificaciones de la estructura de madera para que justo entrara. Mas estaba la ballena en la puerta, adentro de puerta, y no quis seguir más. Puxaba, tiraba, nada, no se movía. Conseguimos unos perros de construcción redondos para poner debajo. Hicimos fuerza, palanca, levantamos un poco, pusimos ferros, mas los ferros metían dentro de la madera por el peso y no servía de nada. No había manera de mover. Entonces, un profesor dice, ¿por qué no ponemos cera? Cera. ¿Por qué no ponemos 2 caminos de cera para la madera? Entonces hicimos en el piso de piedra 2 caminos de cera. Echamos y ahí despacito fue avanzando la cabeza de la niña, que no quería entrar en el museo. Mas, ¿cuál es el resultado final? Ahora, desde hace 10 años, nos vemos un elefante blanco, decimos así en castellano, para un objeto que no sabemos qué hacer. Porque para descubrir la ballena, suavemente, delicadamente, hay que tomar 1.500 kilos y acostar sobre una cama de arena para que no se perjudique, para poder sacar revestimiento, yeso y endurecer oso de ballena. Para eso tenemos que anular una parte del museo, traer camiones de arena, hacer un círculo, echar adentro arena, luego suavemente levantar 1.500 kilos, suavemente acostar y después poner arriba tablas para echar así y trabajar. Hasta ahora no hemos podido hacer. Menos mal que cuando estábamos excavando ballena, quitamos fotos. Y tenemos fotografías de cráneo de ballena de manera misteriosa. El especialista de ballenas del Museo de Ciencias Naturales de Smithsonian Institute supo que habíamos excavado el cráneo de ballena y me escribió una carta. Yo no le dije nada a nadie, mas este hombre de alguna manera se enteró. Escribió una carta pidiendo informaciones porque nos dijo que esta formación geológica
del Mioceno no son comunes ciertas especies de baleas. Y le mandé las fotografías y me dijo que era una baleya de tal especie, etcétera, etcétera, con las fotografías. Esa es la historia de la baleya. Mas yo quisiera, antes de contestar algunas preguntas, mostrar algunas transparencias. El grupo de jóvenes que estuvo participando de este pequeño curso, ese grupo de jóvenes estuvo leyendo también en Patriarcas y Profetas. Tal vez hay que apagar estas luces. Alguien me hizo la pregunta, y en Patriarcas y Profetas dice que antes del diluvio había plantas y animales y hombres más grandes que ahora, y que en la tierra se encuentran las evidencias. Aquí tenemos 4 ilustraciones de animales mucho más grandes en el pasado que ahora. Algunos, libélula, por ejemplo. La actual es muy pequeña, 20 centímetros, no, 10, 15, de ala a punta de ala. Mas hay libélulas fósiles que tienen 60 centímetros de ala a ala. Arañas. No tenemos en Argentina una araña grande que decimos araña pollito. Es grande, mas no es tan grande como mamá, más pequeña que la mano. Mas se ha encontrado una araña petrificada que tiene el cuerpo de 35 centímetros y con las patas abiertas medía casi 80 centímetros. Yo conozco señoritas que gustan mucho de las arañas. ¿Y qué diría una señorita si esta noche debajo de su cama sale una araña 80 centímetros de patas? Usted puede comparar el tamaño de una persona con el tamaño de los animales. Los pingüinos, se han encontrado osos de pingüinos de casi 2 metros de alto. Y actualmente los pingüinos no son muy grandes. Cocodrilos. Aquí hay cocodrilos actuales y cocodrilos fósiles, mucho más grandes. Pájaros fósiles, muy grandes. Se encontró algunos osos de un pájaro fósil en la provincia o estado de La Pampa, en Argentina, que dicen los cientistas, con las alas abiertas, medía 15 metros de una ala a la otra. Los especialistas en aviación dicen que un animal de ese tamaño no podía volar.
técnicamente imposible, mas se han encontrado los osos del Argentaris magnificens, nombre de este pájaro gigante, 15 metros de envergadura, y el cóndor de los Andes, uno de los pájaros más grandes, tiene 2 metros a 3 metros de envergadura. Aquí tenemos un cóndor y aquí tenemos la ilustración del Argentaris magnificens. Perezosos. Aquí tenemos un pequeño perezoso. No sé cómo dicen en portugués. Perezosos son estos pequeños animales. ¿Cómo? Bisuteguista. Obrigado. Que eran colgados de las ramas de los gajos de los árboles. El lugar más grande. Les gusta quedar así, colgados. Mas en el sitio donde yo moro, nos podemos desenterrar osos de un perezoso llamado megaterio que medía desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola 6 metros. Y cuando estaba parado sobre las 2 patas, medía 2 metros. De manera que en este salón, ese perezoso, el megaterio, no podía estar parado porque tocaba el techo. Hay distintas ilustraciones aquí. Tartarugas fósiles, mucho más grandes. Tubaraos, donde yo moro, a 800 kilómetros lo más, nos encontramos dentes de 11 diferentes especies de tubaraos. Y hay un tubarao que era el terror de los mares prehistóricos. El tubarao más grande de nuestros días es este. Mas este fósil tenía dientes de 15 centímetros de alto. No sé si usted ha visto una boca de tubarao. Los tubaraos tienen la boca llena de dientes. Porque como no tienen oso en el maxilar, no tienen alveolos los dientes están sueltos en cartílago y quedan fácilmente. Entonces, generalmente, el tubarao tiene 5 dientes, uno afuera, uno un poquitillo más adentro, otro más adentro, otro más adentro y otro naciendo. Cuando queda el de afuera, los demás salen. Por eso dicen los cientistas que hay tubaraos que pueden llegar a tener hasta 10.000 dientes en su vida, porque se van quebrando y van saliendo nuevos. Esos dientes del Megalodon, nombre científico de este tubarao gigante, ese tubarao medía de 12 a 15 metros de largo y podía abrir a boca 1,80 metros. Así que la mayoría de nosotros podía entrar caminando en la boca de tubarao. Estas ilustraciones son para mostrar que lo que dice el Manahuayque en Patriarcas y Profetas es así.
estas ilustraciones las saqué de una publicación llamada Ciencia de los Orígenes. Yo creo que en la biblioteca ha de haber una colección. No tenemos tiempo para ver todo, mas quiero mostrar algunas más. Por ejemplo, este pez. Se encontró el pez. Obrigado. Se lo encontró con todos los osos articulados. Todos los osos articulados. Además, en la roca en que está marcado el perfil del cuerpo, de lo que es carne, perfectamente conservado. Mas você aqui em Brasil tem un privilegio que muchos quisiéramos tener. Conozco solo 2 lugares del mundo. Uno cerca del lago Victoria, al sur de Egipto, donde pasa el río Nilo, y otro al norte de Brasil. En el estado de Ceará, en la Chapada do Araripe, formación geológica de Santana, se encuentran peces de cuerpo entero, redondos, petrificados, que si se hace un corte, se encuentran adentro todos los órganos del pez, petrificados. Y los cientistas de la Universidad de Londres, estudiando esos peces de la formación Santana, Chapada do Araripe, en el estado de Ceará, dicen que hay que admitir que esos peces comenzaron a petrificar antes de morir. No voy a dedicar tiempo a explicar por qué. Incluso debajo de las escamas de esos peces se encuentran petrificados los copépodos, que son parásitos de los peces. Y cuando un pez o un animal muere, los parásitos se van. Mas ahí quedaron los copépodos y se petrificaron con el pez. Aquí hay un pedazo de coraza de dinosaurio, hecho piedra. Esta es apizarra de un dinosaurio. Huella ósea. El niño está dentro de pizarra. Lamentablemente, cuando fui a ver, esto es de Norteamérica, cuando fui a ver las pizarras de las fotografías que poseyeron en la reunión anterior, también sacamos fotografías de una pizarra de este tamaño, 1 metro de continente, 80 centímetros de ancho. Brontosaurio. Tiene que haber sido un dinosaurio grande, de esos que medían 30 metros de largo. Pero quiero hacer notar, antes del diluvio, los animales herbívoros eran mucho más grandes que los carnívoros. Y hoy los animales carnívoros son mucho más pequeños que los herbívoros.
Pensemos o elefante, rinoceronte, caballo, vaca, herbívoros. Mas los carnívoros más grandes, tigre, león, mucho más pequeños. Así era antes del diluvio. De acuerdo con la Biblia, podemos admitir, de acuerdo con el hermano Juan, sabemos que Dios no creó animales carnívoros. Modificaciones de la obra de creación, de acuerdo a Génesis 3:18. Aquí hay un profesor Burdi que en 1950 dijo haber visto pisadas humanas gigantes junto con pisadas de dinosaurios. Pisadas, eu ensinava a marca Marca de pie. do pé. Mas la pena es que en la revista Science of the Times adventista publicaron esta fotografía y René Norberg en el libro Secrets of the Lost Races publica la misma fotografía del doctor Burdi. La pisada del dinosaurio es legítima, mas la pisada humana es fraguada. Fraudulenta. El doctor Burdi creo que fue honesto. Él compró la pisada de la pedrea. Los que fraguaron fueron los que querían vender pisadas. Por eso, en la primera reunión de este curso, yo dije, debemos ser muy cuidadosos cuando decimos algo, estar muy seguros de lo que decimos. Este es un caso notable. Aquí tenemos un pez grande que está tragando un pez pequeño, petrificado. ¿Cómo se pudo petrificar el pez grande tragando al pequeño? No se petrificó antes de tragar ni después de haberlo tragado. Oye, alguien me preguntó y yo dije, todo fósil es evidencia de sepultamiento repentino, inmediato. Tiene que haberse producido el sepultamiento tan rápidamente que no tuvo tiempo